Saludos amigos, bienvenidos. Como cada viernes en este canal tenemos un recuento del acontecer político en nuestro país que hacemos en una vez a la semana junto al prestigioso comunicador dominicano don Alfredo Freites. Esta vez en esta entrega vamos a hacer un análisis exhaustivo sobre el caso de las pinturas en el que está involucrado el ministro Neney Cabrera, y además vamos también a ver un poco acerca de todo el accionar del gobierno, sobre todo en la Cumbre de las Américas, y las fallas que pudimos adivinar ahí en torno al manejo sobre la República de Haití, y también un pequeño recuento de la actividad de los líderes políticos de oposición. Así que los dejo a continuación con una vez a la semana junto a nuestro querido Alfredo Freites. Adelante. Tengo también en línea a Juan Carlos Guerra para que hablemos de política como es lo habitual los viernes. Juan Carlos, saludos. Saludos, don Alfredo, y saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha. Juan Carlos, tengo varios temas para ti, pero el primero de todos, porque me escuece cómo hay fuego concéntrico contra un hombre de la intimidad del presidente, Neney Cabrera. Bueno, la pintura para él está como un poco pesada. Sí, usted sabe que Neney Cabrera es de las últimas adquisiciones que hizo Luis Abinader del Partido Revolucionario Dominicano. Él migró en marzo del año 2020, él migró hacia el PRM para apoyar la candidatura de Luis Abinader. Para todos fue una sorpresa verlo designado como ministro sin cartera, encargado de una dirección general, porque uno pensaba que por su cercanía él iba a tener una posición de más alto relieve. Sin embargo, aunque su posición no es del tren gubernamental en sí, o sea, de las posiciones de poder, pues hemos visto que ya este es el tercer escándalo que mueve esa dirección. Yo no sé si usted recuerda otro escándalo que hubo ahí con un vertedero a cielo abierto que se estaba construyendo, un punto de recogida de desechos sólidos que se estaba construyendo en un municipio del interior, que se empezó a construir con la licitación convocada. Entonces, este es otro escándalo que suma, y yo pienso que aquí hay situaciones que pueden generar consecuencias al menos políticas desde el punto de vista del gobierno, porque el impacto es muy fuerte en términos de transparencia, sobre todo en un gobierno que ha hecho de la transparencia una de sus principales banderas. Es decir, este es un presidente que cada vez que puede, pues proclama el compromiso de su gestión con la transparencia. De hecho, y este es un punto interesantísimo, que yo se lo pongo a usted para que le meta el calador. Al día siguiente de la salida de ese reportaje sobre el tema este de las pinturas, ese programa que se llevó a cabo en las Navidades pasadas, el presidente dijo: mi gobierno está comprometido con la independencia, aunque no todos vamos a la misma velocidad, y yo lo que quiero es que todos vayamos a la misma velocidad. ¿Qué querrá? ¿Qué habría querido dejar dicho el presidente con eso? ¿Estaría vinculado de alguna forma algún mensaje a esta situación que se está dando con el ministro Cabrera? Yo creo que es más allá. Yo creo que están tejiendo el aparato de información del gobierno, está tejiendo alrededor del presidente una malla que dice que trabaja es él, pero tiene un grupo de vagos o de ineptos alrededor. Que la culpa de que haya un mal gobierno no es de Abinader, porque él está trabajando, sino de su gabinete. Fíjate, bueno, busca que verás algunas declaraciones parecidas, algunas opiniones de personas independientes. Ciertamente, se nota y de nombres
muy curiosos. Sí. Observa los medios, sí. Sí, sí, y se nota también en esa matriz de opinión que se está construyendo que siempre se hace la salvedad de que el presidente tiene una gran agenda, que le dedica todo su tiempo a la gestión gubernativa. Y cuando yo Es veo más, esto, Juan Carlos, dice que tiene más de una agenda y que le dedica 24 horas, que no duerme. exactamente, que tiene dos agendas. Pero Sí. yo me hago una pregunta cuando me dicen eso, si vamos a los resultados, es una de dos. O real y efectivamente se trata de una labor de propaganda blanca con el presidente, o real y efectivamente el presidente, aún dedicando todas esas horas, se está desbordado por los problemas, porque en cada uno de los principales puntos del país y en cada uno de los principales problemas, lo que hemos tenido es un resultado que en el mejor de los casos uno puede decir que es regular tirando abajo. Y por ejemplo, vuelvo a poner el punto sobre la I con el tema de la inflación. El presidente no ha dado pie con bola con el tema de la inflación. Los alimentos siguen subiendo, aunque él había prometido siendo candidato que a 3 meses de su llegada al poder, él bajaría los precios en un 30%, que eso era posible. No lo ha logrado. Por el otro lado, vemos que él, con el tema de los combustibles, se está dejando arropar por los precios del petróleo. Otra cosa pasa con los apagones. Ni hablar del tema de la seguridad, que todos coincidimos, sea usted crítico del gobierno o sea usted una persona adscrita a las ideas que promueve el gobierno o un compromisario directo del gobierno, todos sabemos que durante este periodo la seguridad ciudadana se ha deteriorado aún más. Entonces, ¿a qué le está dedicando su tiempo el presidente? ¿Lo está haciendo con eficiencia? Porque la verdad es que le ha faltado la eficacia en cada una de las medidas que toma. Y entonces a eso le sumamos que en su gestión de gobierno de tanto en tanto surgen algunos escándalos que real y efectivamente contradicen cuando no niegan el propio discurso presidencial de transparencia, de honestidad, de apego a las reglas. Es decir, que aquí vemos también hay una situación muy difícil para el gobierno, no solamente en cuanto a su popularidad, sino ya incluso que compromete la propia estabilidad del país en muchos aspectos, fundamentalmente en el económico. Juan Carlos, nos debíamos un poco del tema que era Neney Cabrera, porque su hermana lo ha demandado y está en justicia por una supuesta acción en contra de ella que ella lo acusa, entre otras cosas, de asociación de malhechores. Esa es una litis vieja. A mí lo que me llama la atención que haya salido a la luz pública justamente ahora cuando se destapa este escándalo, porque ahí hay un tema de un pleito judicial por la sucesión del padre de esa familia, que se llamaba precisamente José Leonel Cabrera Abud. Don José Leonel Cabrera, cuando fallece, deja un patrimonio y él tenía varias familias y ahí hay un pleito que es viejo realmente por la herencia del señor Cabrera. Y entonces a mí lo que me llama la atención es, fíjese, esto, ese es un pleito de más de 2 años, correcto. Pero ahora es que sale a la luz pública y sale el día después de destaparse el escándalo con las pinturas que ya en Twitter le han puesto a Neney el nombre de Neney Pintura. Sí, se le pegó el monte. Sí, se le pegó le han puesto música también. Le han puesto un merengue Píntame, de Elvis Crespo, píntame, sí. Esto es una cosa increíble. Sí, píntame, sí. Pero yo pienso, don Alfredo, que probablemente, y esta es una especulación mía, en los próximos días podremos estar viendo algún decreto de remoción de Neney Cabrera, porque ya son varios escándalos. Es, digamos, el ministro que en cantidad de escándalos ha tenido más
escándalos de ese tipo en el ejercicio de sus funciones, porque aunque han habido escándalos de mayor dimensión, en educación, por ejemplo, el mismo caso del ministro de la presidencia, pero en este caso estamos viendo un ministro que tiene ya en apenas 20 meses, tiene ya 3 escándalos de este tipo, de violación de normas, de aparente violación de normas, sobre todo de la ley de compras y contrataciones, y eso real y efectivamente vulnera, hace frágil el discurso de transparencia que tiene el presidente Abinader. Tú sabes que, hablando de una cosa y de la otra, cuando tú quieres disculpar al mandatario o que le han fallado o le pueden estar fallando sus ejecutivos, realmente la culpa de quien lo designa. Porque Claro, como los lógico. amigos, Lógico. tus amigos, tú el escoger eres tú. Si te falla un amigo, te fallaste tú al escogerlo como amigo. Don Alfredo, el cuerpo marcha como marcha la cabeza. No es verdad que usted, esa narrativa que se nos vende comúnmente de que el presidente es un tipo bien intencionado, el presidente es capaz, lo que pasa es que está rodeado de ineptos, de gente que no comparten su visión. Eso es puro fuego de artificio, eso es una narrativa, eso es un mito, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene el poder en sus manos de con un decreto resolver con un funcionario deficiente, pero más aún, ¿qué funcionario en un país presidencialista como este, qué funcionario se atreve a ir por una línea distinta a la del presidente? Dígame usted, que no sea destituido al instante. Entonces, yo pienso que el gobierno expresa la misma situación que tiene el presidente, que real y efectivamente le ofreció un cambio a este país, pero sin un proyecto de cambio. No hay una sola área del gobierno, no hay una sola área del Estado, no hay un solo problema nacional en el que uno sienta que real y efectivamente el gobierno tiene un plan claro y un rumbo específico y preciso hacia dónde va a llevar los destinos de la nación. Uno nota siempre palos a ciegas, no en vano. El presidente dice una cosa hoy y mañana la contraria, pero pasado mañana dice otra cosa que desdice las dos anteriores. Y en términos de política de Estado, eso tiene un efecto que regularmente es nocivo. Y yo le voy a poner un ejemplo que es evidente porque se lo verbalizó el propio presidente. El presidente en el fin de semana pasado no firmó en la Cumbre de las Américas la declaración sobre migración del cónclave. Cuando le preguntaron que por qué no lo hizo, él no estableció un alegato con argumentos sólidos que los tiene el Estado Dominicano para negarse a firmarlo, sino que dijo que no había hablado con migración. Correctamente, que no había habido tiempo para reunir el Consejo Nacional de Migración y que por eso él no quiso firmar. Es decir, caramba, pero en una cumbre de esa trascendencia, que no es verdad que una posición como esa se transmite 10 días antes, eso es mentira. Las cumbres se organizan con muchos meses de antelación. Un año, viejo, un año. Un año y hasta más. Incluso esas declaraciones, hasta que no está discutido término a término, no se presenta para firma, porque debe haber un consenso. De hecho, es una práctica de las cumbres que si no hay un consenso sobre una declaración, no se hace la firma de la declaración o, como fue este caso, pues hay un país que se retira, que no consta ahí. Pero eso se ha discutido muchas veces. Yo lo que pienso es que eso es mala expresión de improvisación por parte del presidente, falta de planificación, pero también algo peor, el presidente está jugando a dos cabezas con ese tema. Se compromete con las presiones de los organismos internacionales de los Estados Unidos a una cosa, pero le teme a la reacción local por el compromiso que él ha hecho y por eso entonces está en buen dominicano guabineando con el tema de migración, porque esa es la realidad. No es nada nuevo. Yo entiendo que el presidente está, dice, yo voy a hacer lo que tú digas, pero no lo voy a decir. Exactamente. Y fíjense que yo tengo mis dudas y nos vamos a seguir viendo aquí, don Alfredo. Eso de que el primer ministro haitiano haya divulgado que el presidente se comprometió
a hacer un plan de regularización de los migrantes indocumentados en la República Dominicana de nacionalidad haitiana. Yo estoy seguro que eso fue así, que él se comprometió a eso, porque el contexto en el que se da esa reunión, don Alfredo, me dice a mí que fue llevado a eso. Eso no va a salir con ese detalle si no hubo un compromiso de parte del presidente con ese tema. Entonces, estoy seguro que eso viene. Vamos a hacer una pausita. Vamos a seguir discutiendo sobre eso mismo, que yo tengo una idea parecida. Vengo ahora, seguidito, vengo con Juan Carlos Guerra. Bueno, señores, seguimos con Juan Carlos Guerra, dándole un vistazo al tiempo político de la República Dominicana. Juan Carlos, volvemos con el tema donde nos quedamos. Yo soy, así lo publiqué, que el presidente no quiso hablar de lo que había tratado con el emisario haitiano en su momento. Entonces le dejó la cancha abierta al funcionario que quiso hacer un gol y puso y declaró lo que le entendía que fue el acuerdo. Eso fue un acto de indiscreción que, como quiera, trajo una ola. Porque fíjate, Juan Carlos, ya en el pasado ha ocurrido que los haitianos y los dominicanos hagan acuerdos que no se cumplan. Por eso, lo que procede en este tipo de reuniones es que terminó la reunión, venga la prensa, el presidente y yo hemos tenido una reunión sobre esto y esto, ya. Ahí no hay vuelta de hoja porque uno delante del otro. ¿Por qué salió el presidente con la sábana por un canto y el otro por su lado? Entonces, eso da pie a que piensen a que aquel fue indiscreto que dijo algo que no debió haber dicho, que el presidente dominicano se les dijo. Sí, y me llama la atención en esa misma línea que luego del desmentido, la reacción del primer ministro Ariel Henry deja muy claro que ahí sí hubo real y efectivamente un acuerdo, porque él simplemente se limita a decir que lamenta el malentendido, cuando en una situación como esa, que le están dejando a él como mentiroso, si él está diciendo una mentira, pues es obvio que va a evidenciar entonces al presidente, o que va a tener una reacción mucho más encarnizada. Sin embargo, esa reacción se dice que esa primero fue una reunión tutelada por los Estados Unidos. Segundo, que ahí trataron el tema migratorio en el sentido que quiere los Estados Unidos. Y tercero, que real y efectivamente el presidente de la República se comprometió a un nuevo plan de regularización, que ojo al Cristo que es de plata, don Alfredo. Y esto es bueno que quede aquí, porque yo estoy seguro que en los próximos meses va a aflorar de alguna manera ese tema. Para hacer un nuevo plan de regularización habría que modificar la ley de migración, y para eso es obligatorio el concurso de todas las fuerzas políticas. Y yo no sé cómo el presidente se las va a ingeniar para promover un movimiento de modificación a esa ley o un nuevo plan de regularización, cuando en la República Dominicana ese es un tema que no genera consensos de ninguna de las fuerzas políticas sobre el tema. Entonces, yo pienso que aquí el presidente está siendo poco responsable con la ciudadanía dominicana, porque en mi caso, si me hubiera ocurrido algo como eso, que un jefe de gobierno, luego de una reunión conmigo, dice una mentira, lo menos que yo hago es llamar a consultas a mi embajador y retirarlo y poner por lo menos las relaciones diplomáticas en un congelador, porque ese es un tema sensible para los dominicanos. En términos reales, Ariel Henry le echó una vaina al presidente dominicano al revelar esas afirmaciones. Si fue verdad, le echó una vaina grandísima, pero si fue mentira, mucho más. Y las reacciones de uno y otro ante el impasse te dice a ti que real y efectivamente, por una tutela mayor, ninguno de los dos se atrevieron a escalar el conflicto, porque eso era para real y efectivamente
de parte y parte, tensar las relaciones, porque es un tema muy delicado, pero se está hablando de que dos líderes, dos jefes de Estado, en el caso de Ariel Henry, jefe de gobierno, pero ambos que tienen la responsabilidad de conducir dos naciones que tienen el tema migratorio una tensión histórica, pues que ambos o que uno de los dos mienta sobre eso o que revele al público conversaciones que no fueron así, pues es más que suficiente para que haya una situación de mayor tensión, pero ambos como que doraron la píldora, pasaron la página y siguieron adelante con sus agendas, quizás apostando a que en el futuro habrá condiciones para llevar a cabo ese compromiso. Juan Carlos, ¿sobre qué trató la declaración de Los Ángeles? Mire, esa declaración de Los Ángeles, yo pienso que fue correcto por parte del gobierno dominicano no firmarla, no por las razones que dijo el presidente de que no hubo planificación, sino porque cuando uno se mete en el contenido, este tema tiene 5 acciones a que se comprometen los jefes de Estado. Es bueno decir que esta declaración lo establece ella misma, no es jurídicamente vinculante, sin embargo, son compromisos de Estado que dan pie para que organismos multilaterales presionen en el cumplimiento de los compromisos. Hay 5 compromisos, de los cuales 3 yo creo que son válidos y positivos para la República Dominicana. Uno tiene que ver con el acceso a financiamiento de banca multilateral para el apoyo a la gestión migratoria, eso es importante. El segundo habla de apoyo tecnológico y de asesoría técnica en la gestión de las fronteras, también eso es bueno. Tercero, el tercer punto habla del fomento a la migración laboral temporal, y eso es importante también porque parte de una buena política migratoria es que un Estado decida o establezca con claridad cuántos y quiénes son los migrantes que necesita su economía para salir adelante, porque en un pequeño paréntesis aquí, yo particularmente pienso que la migración es una oportunidad para el desarrollo de los pueblos. El desarrollo es de doble vía. Es de doble vía. Ahora, hay 2 puntos que yo entiendo que son los más sensibles, los más delicados en esta declaración, que yo pienso que eran suficientes para no comprometerse. El primero decía que los estados se comprometían a regularizar a las migraciones, a la migración irregular que hubiera, y que abrir espacios para la reunificación familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que además de regularizar al migrante que está aquí violando nuestra ley, también debíamos o deben los estados firmantes crear las condiciones para que traigan a sus familias. Y eso, evidentemente, pues crea situaciones si no está dentro del marco de una migración realmente regulada y bien diseñada. Ese fue el tema que discutieron ellos dos. Exactamente, y tal cual. Que se comprometieron a hacerlo, pero que bajo cuerda. Entonces se tapó el haitiano. Exactamente. El quinto punto es más grave aún, porque habla de que al migrante, no importa su estatus, si es regular o no, el Estado está en la obligación de darle acceso a los servicios públicos y a los programas de ayudas sociales. Y eso también crea un peso muerto en las finanzas de un Estado, porque recordemos que un migrante en condición irregular es un migrante que no tributa al Estado. Y que ya usted le abra las puertas a que tenga acceso a servicios públicos de forma gratuita o a que tenga acceso a ayudas sociales, pues está cargando a sus nacionales en términos reales. Es decir, yo creo que esos 2 puntos ahí eran suficientes para que el Estado dominicano, basado en ese argumento, no en el de que no me dio tiempo a ver la declaración o no me dio tiempo a reunir el Consejo Nacional de Migración, Carlos, eran suficientes para argumentarlo y para fundamentar una decisión en ese sentido. ¿Tú crees que este tema salió el día de la firma? De que, mira, esto es lo que vamos a firmar. No, imposible. Imposible. Como le digo, las cumbres, y ese es el tema que más trabajo da en la organización y que más tiempo lleva. Esas declaraciones de las cumbres, los términos en que se dan, son revisadas, revisadas. A la coma. Hasta una coma. Exactamente, hasta en el lugar en que se coloca una coma puede generar una controversia.
que pueden parecer sutilezas de lenguaje para el ciudadano común, pero cuando estamos hablando de temas de Estado, hasta eso puede contar en algún momento determinado. Y entonces, no es verdad que eso lo trajeron 10 días antes, sobre todo porque el tema de la migración en la región se ha convertido con esta situación de los haitianos, que ya es el tercer flujo, el tercer grupo de migrantes de la región, primero Venezuela, segundo Perú y tercero Haití. Y cuando usted compara los tamaños de las tres poblaciones, usted se da cuenta que el problema haitiano es grave. Evidentemente que era un punto neurálgico de esa cumbre, sobre todo porque Estados Unidos es el principal receptor de la migración alrededor del mundo y que ahora, hasta 2010, don Alfredo, el destino de la migración haitiana era casi exclusivamente la República Dominicana. Después de 2010, la migración haitiana rodó hacia Sudamérica, sobre todo Brasil y Chile, después del terremoto de 2010, porque coincidió con la expansión económica tanto de Brasil como de Chile. Pero a partir de la pandemia, ya la migración haitiana fue a mirar a Estados Unidos y hoy día el 46% de los migrantes haitianos van con destino a los Estados Unidos, el 30% a la República Dominicana y el resto se distribuye fundamentalmente entre Brasil, Chile, México, Colombia y Panamá, que yo creo, y es lo que mi proyección personal de lo que debe hacer el mandatario y el país en términos de política exterior, en vez de reclamar, en vez de clamar en el desierto a la comunidad internacional en que intervenga Haití, yo creo que nosotros tenemos que hacer como Estado una ofensiva de política exterior bilateral con esos países que acabo de mencionar, con Brasil, con México, con Colombia, con Panamá, con Chile, para que formemos un bloque, un grupo regional que ponga sobre la mesa este tema, pero con medidas concretas, porque si no hacemos un grupo de presión grande, pues la comunidad internacional no se va a interesar en resolver el problema haitiano, que es un problema peligroso, sobre todo porque ahora se agrega el denominado crimen transfronterizo como un peligro y una amenaza de la migración haitiana, que en el caso de la República Dominicana seríamos el principal perjudicado. Bueno, Juan Carlos, hay muchos temas. Te doy un minuto o dos si tú tienes algún otro tema. Bueno, yo creo que con estos dos puntos que han sido realmente los puntos sobre los que ha versado todo el acontecer político de esta semana es suficiente. También hay que destacar que los partidos políticos de oposición, me refiero fundamentalmente a la Fuerza del Pueblo, al PLD y al Partido Revolucionario Dominicano, han continuado haciendo su labor de crecimiento y también trabajando cada uno por su parte para colocarse como el principal referente de la oposición en un momento en que el gobierno está en una coyuntura de caída de su imagen y que todo va caminando a que en la República Dominicana vamos a tener una opción opositora mucho más fuerte que la del gobierno. Bueno, lo de la unidad de la oposición se dará por gravedad. Hay posibles nubarrones, están muy lejos, en lontananza, de que puedan hacer fracasar eso. Pero independientemente de eso, o quizás favorable a esas distorsiones, es las condiciones que van afectando el gobierno. Fíjate, claro, viendo las perspectivas internacionales, en todos los aspectos, no son nada favorables para esta administración, que además ha lucido con ineptitud para resolver los más elementales. Mira ahora mismo, Juan Carlos, está creciendo el COVID. ¿Qué dice el gobierno? No ha dicho nada. Nada en lo absoluto. Y todo parece indicar, y yo no quisiera verme en ese escenario porque va a ser muy difícil, que Estados Unidos camina hacia un proceso de estanflación. Y eso es peligroso para la República Dominicana, que toda su economía, todo su movimiento económico está íntimamente vinculado a la marcha de la salud de la economía norteamericana. Y entonces, en ese aspecto, yo pienso que nosotros tenemos que prepararnos para esa eventualidad. Y yo no veo en el gobierno que haya la intención de hacer planes de contingencia.
Juan Carlos, muchas gracias por tu participación. Estuvo muy densa esta semana, pero hay más temas. Hasta luego, un abrazo. Adelante. Bye bye.